Sí. Ya, bien. Vamos a hablar entonces hoy día de generalidades del pabellón quirúrgico. Esta es una imagen de un pabellón quirúrgico, una idea general, porque los pabellones con el tiempo han ido sofisticándose, ¿cierto? Todos los pabellones son diferentes, pero más o menos tienen estos mismos elementos. Lo que ustedes ven al centro es una mesa quirúrgica, ¿ya? Que uno la mira como una camilla, ¿cierto? Pero se llama mesa quirúrgica, porque ahí se trabaja, en la mesa quirúrgica se trabaja la cirugía del paciente. Siempre en el quirófano vamos a encontrar una máquina de anestesia y esa máquina de anestesia eh, sirve, digamos, para la anestesia general, ¿ya? Están llegando recién alumnos nuevos. Entonces, esta maquinita que ustedes ven ahí atrás es una máquina de anestesia. Lo que ustedes ven a los lados son torres con hartos aparatajes de video y esos son equipos de imagen para hacer cirugías laparoscópicas, ¿ya? Es decir, cirugías que son con pequeños orificios, no hacen heridas quirúrgicas los cirujanos, sino que a través de instrumentales muy diminutos se opera con una proyección desde el interior del paciente hacia el exterior en unos equipos de imagen como los que ustedes conocen como plasma, ¿ya? Porque estos equipos de imágenes ya están medios obsoletos. Lo otro que ustedes van a encontrar siempre en un quirófano son máquinas de electrobisturí, es decir, estos bisturí que cortan y coagulan al mismo tiempo. Después vamos a estudiarlo en profundidad, ¿ya? Estas mesas quirúrgicas, chiquillos, tienen hartos accesorios, ¿ya? Los accesorios son elementos que se sacan y se ponen, para que lo vayan entendiendo, ¿ya? ¿Y para qué tienen que tener esta disponibilidad de sacar y poner? Para poder llevar al paciente a diferentes posiciones quirúrgicas de acuerdo a la cirugía que se le va a realizar, ¿ya? Los cirujanos tienen que disponer del cuerpo del paciente de tal manera para poder acceder al sitio quirúrgico, que también lo vamos a estudiar con más profundidad en clases de más adelante, ¿ya? El pabellón quirúrgico es un lugar crítico, ya es un lugar crítico que se respeta, por supuesto, es un lugar donde nosotros debemos transitar con ropa exclusiva, eh, aquí tiene que haber una climatización especial, con una temperatura y una humedad normada, arreglada, estandarizada, ¿cierto? No, no solamente es una idea local, sino que está estandarizada por las infecciones intrahospitalarias, para que ustedes sepan. Y también los pabellones tienen que tener ciertas dimensiones, es decir, espacio físico adecuado al tipo de cirugía que se realiza en ese lugar. Por eso en algunos hospitales ustedes van a encontrar pabellones súper grandes y en otros más chiquititos, de acuerdo a las prestaciones que se realizan. Entonces, mientras más equipamientos nosotros necesitemos para operar una persona, ustedes van a encontrar que son espacios más grandes en los quirófanos, ¿ya? ¿Por qué se llama lugar crítico al quirófano? Porque aquí ocurre que se invade, ¿cierto?, un cuerpo humano y se alteran las barreras naturales de nosotros, que son las barreras protectoras, ¿cierto?, para que nosotros no tengamos infecciones. Por lo tanto, se pierde la indemnidad de la piel, se hacen heridas quirúrgicas, eh, se procede a administrar anestésicos que alteran la hemodinamia de los pacientes, es decir, que se les baja la presión, el pulso, hay pérdidas hemáticas considerables y el paciente le baja la temperatura. eh, Estamos sometiéndolo a un gran riesgo, no solamente a un riesgo de tener infecciones intrahospitalarias, sino que también tener un riesgo vital, porque podría generarse una complicación ahí adentro, que es lo que estudian sus compañeros en anestesia, ¿ya?
pero estas cosas también tienen que ser conocidas de manera general por ustedes como arsenaleros, porque un día van a tener que apoyar en una reanimación, por ejemplo, en caso de alguna complicación al interior de la cirugía. ¿Ya? Como les digo, esta es una foto de ejemplo, pero los quirófanos son súper distintos de un lugar a otro. Pero los elementos que yo les acabo de nombrar siempre tienen que estar presentes. Entonces la marca, la vigencia, el modelo, lo moderno, eso puede ir variando, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a llamarle equipo quirúrgico a un grupo de personas que actúa de forma coordinada, ¿cierto? Para lograr un objetivo que es operar a un paciente. Entonces, cuando yo les hable de equipo quirúrgico, no me estoy refiriendo a un equipamiento, a una máquina. Me estoy refiriendo a un grupo de personas, ¿ya? Y este grupo de personas, bueno, vamos a ver de qué se trata también más adelante. Pero principalmente se trata de los cirujanos, el arsenalero, en el equipo que está en la resolución quirúrgica, y también hay un equipo de anestesia, ¿ya? Que también está conformado por un médico y un técnico de anestesia, también hay enfermeros, en algunas cirugías hay matronas, etcétera, ¿ya? Yo sé que ustedes hicieron asignaturas anteriores de microbiología e infección intrahospitalaria, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ya, Prevención de infecciones. ya, perfecto. Y también ustedes vieron esto de la esterilización quirúrgica, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces vamos a ir activando esos conocimientos previos porque es súper importante. Estas cositas, estas palabritas nos van a seguir durante toda la asignatura y a ustedes siempre, porque cuando trabajen en esto, ojalá van a tener que tenerlo súper clarito. La diferencia entre la asepsia y la antisepsia es solamente la implicancia de usar un elemento químico, un producto, para eliminar o inhibir la acción de los microorganismos, ¿ya? Entonces, cuando yo no tengo nada, estoy haciendo una asepsia, que en el fondo yo quiero hacer una técnica aséptica, es una técnica limpia, yo tengo que lavar mis manos, ¿cierto? Quirúrgicamente o clínicamente, usar barreras, etcétera, impidiendo que los microorganismos le lleguen al organismo, al paciente. Y cuando yo hago una antisepsia, necesito algo más que lavarme las manos y que ponerme barreras. Necesito utilizar productos químicos que se llaman antisépticos, ¿ya? Y en arsenalería hay antisépticos que son dos, para que ustedes lo tengan claro, que es lo que se está usando todavía en el país y que está bien estandarizado. Por un lado, mayoritariamente se está usando clorexidina, ya ese es el antiséptico más utilizado, porque tiene mayor espectro para poder cubrir la destrucción o la inhibición de la mayor cantidad de microorganismos. Y este producto viene en dos presentaciones. Puede ser jabón, para que ustedes se laven las manos quirúrgicamente y para que los enfermeros le laven la piel a los pacientes antes de operarlo. Y también existe el antiséptico tópico, que es una base alcohólica de este mismo antiséptico, pero eso es lo que ustedes le pasan al médico para que pincele la piel del paciente antes de hacer la incisión quirúrgica, ¿ya? Como arsenalero ustedes le piden a su compañero que se llama pabellonero que le llene una copela que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? El proceso de desinfección es un proceso limpio, pero que también utiliza elementos químicos o físicos, ¿ya? Porque, por ejemplo, podría ser un proceso físico calor, y el proceso químico son productos que hacen la destrucción también de microorganismos maduros, pero no podemos destruir
esporas, es decir, que al cabo de ciertos minutos de acción de este desinfectante, que es más o menos lo que pasa con los antisépticos, al cabo de cierto tiempo, que está arreglado y que está definido por el fabricante de estos productos, vuelven estas esporas a madurar, a crecer y otra vez hay un riesgo de infección. Por lo Profe, tanto, sí, dígame. en los antisépticos usted dijo que habían 2 antisépticos que se usaban, la clorexidina y ¿cuál era el otro? La povidona yodada. Ahí. Gracias. Gracias. Me estoy poniendo viejita, se me olvidan las cosas. Ya. El único procedimiento que logra destruir las esporas, ustedes bien lo aprendieron, ¿cierto? Es la esterilización quirúrgica. ¿Por qué razón? Porque el calor a altas temperaturas podría destruir las paredes, ¿cierto?, celulares de los microorganismos, y eso es irreversible, es decir, hay una destrucción de los microorganismos. En cambio, con la desinfección o la antisepsia de la piel, lo que logramos es dejar sin poder infectante por cierto tiempo, pero no logramos destruir estos microorganismos. Entonces, al cabo de cierto tiempo, como les decía yo, que está dado por el fabricante, nosotros podemos volver a tener una piel del paciente con un riesgo de infección. ¿Ya? Y este proceso de esterilización, por supuesto, se realiza a través de varias formas, que también ustedes lo tienen que ver. ¿Conocen la clasificación de Spaulding? ¿La habían visto en clases? No, parece que no, profe. ¿No? Creo que no, profe, no. Ya, pero es algo No, que profe. es algo que ustedes tienen que conocer solamente para entender cómo se clasifican los elementos, cómo se miran, si son críticos o no son críticos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hablar de que un artículo es crítico? Es el artículo que va directamente a una cavidad estéril del paciente, ¿ya? Y el que no es crítico nunca va a ir a la cavidad estéril del paciente. Y entonces el semicrítico va a cavidades del paciente que podrían no ser estériles, pero estas cavidades también podrían tener alguna lesión de la mucosa y podría servir de puerta de entrada a los microorganismos. Por lo tanto, igual deberíamos nosotros esos artículos semicríticos tratarlos con una esterilización, si es que se puede, y si no, con una desinfección de alto nivel, que también ustedes deben haber visto eso, ¿no? La desinfección de alto nivel o de mediano nivel o de bajo nivel, ¿la vieron? Sí, Ya. Me dicen que me escuchan cortado. ¿Me escucha cortado el resto? No, profe. Ya, tal vez No, la, profesor. es la cobertura de las casas donde están teniendo clases. Quizás podrían pedirle al resto de sus miembros de la familia que se desconectaran si es que no necesitan estar en clase. Eso es una buena alternativa, ¿ya? A veces nosotros estamos conectados más de una cosa en el computador o en el celular, también podría servir desconectar las otras páginas, ¿ya? Para mejorar la cobertura. Ya, entonces, por ejemplo, un artículo no crítico podría ser un termómetro, ¿ya? Porque el termómetro no toma contacto más que con la piel del paciente, pero vamos a considerar que esta piel está intacta, no tiene heridas. Y ¿cómo lo limpio? Lo limpio con un desinfectante de bajo nivel, que es alcohol, al 70%, y entonces no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Se puede usar varias veces, de uso más o menos recurrente y no necesito mandarlo a ningún lado. Si ya yo pienso en un artículo semicrítico, a ver, ¿qué cavidades conocen ustedes del cuerpo humano que no son estériles? ¿Cómo, profe? ¿Qué cavidades del cuerpo humano conocen ustedes que no son estériles? El pecho, la espalda. Cavidades. Ah, Cavidades. casi. Sí. Boca, Ya, perfecto. ¿Qué podríamos usar en boca?
qué elementos conocen ustedes que tenemos que usar en enfermería por boca y que no debería ser estéril. El baja lengua, puede ser. Sí, el baja lengua. Hay baja lenguas ¿Los desechables guantes? en todo caso. Sí, podríamos usar un guante para hacer un examen, bien. Pero, por ejemplo, vamos a usar a lo mejor una sonda, que es una sonda nasogástrica, ¿verdad? El instrumental dental. El instrumental dental va a acceder a mucosas y de repente va a generar heridas quirúrgicas. Eso es un elemento más crítico, porque siendo una cavidad no estéril, pero va a invadir las mucosas, va a romper a propósito las mucosas de la boca y hay contacto directo con el torrente sanguíneo después, al poco rato. Entonces eso se convierte en un artículo crítico. Por eso se esteriliza todo lo de dental para cada prestación. El semicrítico dice aquí, como gran ejemplo, y la usa siempre la literatura, son todos aquellos elementos endoscópicos, es decir, elementos que van a una cavidad que a veces no es estéril, pero que necesariamente conduce a lugares de riesgo. Por ejemplo, una colonoscopía es un examen, ¿cierto?, para ver el colon que se proyecta a través de un instrumental con luz, ilumina el colon, ¿verdad?, que está preparado días anteriores, ¿cierto?, está evacuado ese colon, y entonces eso proyecta una imagen a una pantalla externa. ¿Y qué hace el médico ahí? Mira cómo está ese colon y ve si hay úlceras, si tiene tumores el paciente, si hay obstrucciones, ya si está en sangramiento el paciente, por qué está sangrando, etcétera. Mientras está pasando por una cavidad rectal que no es estéril, pero este endoscopio podría tomar contacto con lesiones de estos tejidos que están interrumpiendo la integridad de las mucosas, tiene que ir entonces de una manera lo más cercano a la esterilización. Y eso se consigue solo con la desinfección de alto nivel. Y eso es con procesos que son controlados también en las centrales de esterilización. Ustedes saben, y lo deben haber aprendido, la desinfección de alto nivel se hace a través de equipamientos que tienen estos líquidos que son desinfectantes de alto nivel y que se ocupan solamente ahí en las centrales, ¿ya? Con barreras de gases para evitar la intoxicación de los operarios, en este caso que serían los técnicos de enfermería de la central de esterilización, ¿ya? Ese es para que lo entiendan un poco, cuando se transforma un artículo en semicrítico. Y por último, bueno, los críticos son todos los demás, o sea, todos los instrumentales, chiquillos, que ustedes vayan a usar en su vida como arsenalero, todos los implantes que vayan a ir al interior del paciente, todas las prótesis, todas las sondas, todas esas cosas que van a cavidades estériles, siempre, siempre tienen que estar estériles. Y ustedes tienen que comprobar que eso esté absolutamente de esa manera. Y si no, no se puede utilizar en el paciente. Hay cirugías que se han suspendido por esta causa, ¿ya? Si yo voy a hacer una cirugía y me encuentro con todo listo, pero hay una sonda que es la única sonda que tengo y está alterada el viraje, por ejemplo, viene rara o se abrió, la cirugía se suspende. Por eso es tan importante que ustedes tengan esa conciencia como arsenaleros, de que ustedes son los responsables de evitar que no se suspenda la cirugía de un paciente porque me olvidé de una cosita que a lo mejor uno cree que no tiene tanta importancia, pero sí la tiene, ¿ya? Lo mismo en las suturas, lo mismo en algún implemento que no sea propiamente instrumental quirúrgico, pero si es necesario para la cirugía, tiene que estar todo y si no se suspende. ¿Quién tiene dudas todavía de esto de los artículos críticos, semicríticos y no críticos? Profe, ¿Sí? y ya le alcancé a escuchar cuando estaban los ejemplos. Usted hizo una descripción casi resumida de el crítico, semicrítico y artículo y alcancé a escribir solamente el crítico. ¿Cuál Ya, fue la mira. descripción
Te voy a Quiero ser más un básico. repaso, ¿ya? Un repaso. La clave es la siguiente. Un artículo es crítico cuando va a la cavidad estéril de un ser humano. Por lo tanto, si yo voy a una cavidad estéril respiratoria, una herida quirúrgica que vaya a conducirme hacia la cavidad abdominal, o voy a abordar un tejido que es un músculo, ¿ya? O un útero, una vejiga, cualquier cosa que sea un tejido estéril, yo tengo que tener ese artículo esterilizado en la central de esterilización. O de primer uso, a veces uno lo compra estéril. Hay muchos insumos que ustedes van a usar como arsenaleros que se compran estériles, se guardan en bodega y se ocupan el día de la cirugía porque son desechables, ¿ya? Los artículos no críticos son aquellos que no toman contacto con ninguna cavidad estéril. Por lo tanto, va a ser piel intacta, ¿ya? O va a ser una cavidad oral, pero no va a invadir mucosas ni va a tomar contacto con el torrente sanguíneo, ¿ya? Me hacían en la pregunta de antes del qué pasa con los elementos de dental. Los elementos de dental sí tienen que ir estériles y son críticos cuando van a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y que va a romper mucosa, va a hacer sangrar esos tejidos. Por lo tanto, si no está estéril, voy a infectar al paciente, ¿ya? Y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, todo lo dental hoy día se esteriliza. Y algunas cosas que también son desechables, ellos tienen ahí en su box, pero después se eliminan. Y los semicríticos son aquellos que van a ir a una cavidad que tal vez no es estéril, pero que tiene el riesgo de hacer daño ahí, porque hay una lesión en esa mucosa, hay una herida que está ahí, hay una tumoración, hay algo que podría romperse, y si yo no llevo este artículo totalmente estéril o con una desinfección de alto nivel, podría llevar microorganismos hasta ese lugar y servir como de puerta de entrada al organismo y producir una infección en el paciente a futuro. ¿Ya? ¿Les queda más claro ahora? Sí, profe. Ya. Bueno, así como una repasada de lo que es la esterilización quirúrgica, es un procedimiento que destruye toda forma de vida a través de altas temperaturas o bajas temperaturas, pero sometiendo los elementos de trabajo a periodos determinados de tiempo, a calor, vapor de agua, ¿cierto? O algunos elementos químicos también a bajas temperaturas. Eso hace que se destruya la célula de los microorganismos. Por lo tanto, se rompen y ya no vuelven a aparecer porque se destruyeron, ¿ya? Y es un proceso largo, ¿cierto? Un proceso que tiene hartas etapas, que ustedes las estudiaron, y las etapas tienen cada una que anteceder a la otra, no puede saltarse ninguna, ¿ya? Los métodos de esterilización más utilizados hoy día son el primero y el tercero, autoclave y óxido de etileno. El autoclave es vapor de agua, chiquillos, nada más que eso. Vapor de agua que se lleva a temperaturas cercanas a los 134, 135 grados Celsius. Y el óxido de etileno se hace a través de un producto químico, que es el óxido de etileno, y se utiliza a temperaturas mucho más bajas, aproximadamente 50 a 70 grados Celsius, para evitar la destrucción de los elementos que vamos a esterilizar aquí, que generalmente son goma o plásticos, ¿verdad? Estas cosas ustedes saben que con alto calor se destruyen, pierden su forma, ¿ya? El calor seco, antes llamado pupinel, se dejó de utilizar porque el llevar al calor, por ejemplo, los metales, los instrumentales quirúrgicos, hacía que perdiera su forma con el tiempo, ¿ya? Y no era muy costo efectivo porque eran equipos más pequeños, que había cierta cantidad de instrumentales nomás, y al final con el tiempo iban deteriorando el instrumental más que nada, ¿ya? Y el material que quedaba de repente por error adherido en algunas partes de los instrumentales o en los lúmenes de estos se secaban demasiado y ahí después
se perdía el lumen y era muy difícil de eliminar. Por lo tanto, se dejó de usar. Y los últimos que aparecen ahí habla del plasma de agua oxigenada, por ejemplo, radiaciones ionizantes o gases de algunos otros desinfectantes de alto nivel, también existen, también se usan, pero se usan en hospitales de alta complejidad y ni siquiera en la 8ª región. Se están utilizando más que nada en Santiago, en las clínicas o en hospitales de especialidad. Ya, por eso no los vamos a profundizar en esta ocasión. Ya, los antisépticos, volviendo a lo que yo les decía, que en los pabellones quirúrgicos se utilizan hoy día mayoritariamente los de clorhexidina. También se usa la povidona ayudada. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que tiene alergia. Y la clorhexidina es un producto que en algunos pacientes genera dermatitis. Y lo genera en nosotros los que trabajamos en el área quirúrgica, ¿ya? Hay un montón de funcionarios que han hecho dermatitis de contacto por la clorhexidina, tanto lavarse las manos con esto. Pero sigue siendo el producto mayoritariamente de primera elección porque tiene un abordaje, digamos, de los microorganismos mucho más amplio. O sea, puede destruir más microorganismos que la povidona. Y lo otro es que, aunque tenga materia orgánica presente, no se inactiva. En cambio, la povidona sí se inactiva. Y antiguamente se hacían muchas curaciones con povidona ayudada, pero se descubrió que lo único que hacíamos era teñir la piel, teñir los tejidos con ese color café, porque al tener contacto con la materia orgánica, inmediatamente perdía su efectividad. Entonces, por lo tanto, se dejó de preferir. Pero igual tenemos que tener nosotros un pequeño stock, por lo que les decía anteriormente, es decir, ante la posibilidad de tener una alergia, tanto en los funcionarios como en los pacientes, tenemos que tener, ¿ya? Bueno, y así llegamos al alcohol al 70. Ustedes saben que el alcohol es bien multifacético, po. En algunos momentos va a ser un desinfectante y en algunos momentos va a ser un antiséptico. ¿Cuándo va a ser antiséptico? Cuando yo lo uso en las personas. ¿Y cuándo va a ser un desinfectante? Cuando yo lo uso en las superficies inanimadas. ¿Y por qué? Porque tengo que desinfectar cada vez que termino una cirugía todas las superficies que yo estoy ocupando. La mesa quirúrgica, mis carritos donde yo coloco los implementos a trabajar, todas las áreas de trabajo de un pabellón quirúrgico. ¿Ya? Ahí está hablando Nashla, está pidiendo si alguien la puede incluir en el grupo, por favor. ¿Todavía me escuchan despacito? No, profesora, se escucha bien. Quizás es por la conexión a internet. Sí, qué pena. Yo escucho bien, profe. Sí, ya. Sí. Me gustaría que todos los demás escucharan bien también. Ya, lo que ustedes ven de color rosado es la clorhexidina. Y lo que ustedes ven acá a la derecha es la típica povidona, ¿cierto? Entonces, cuando uno compra en los hospitales estos productos, abastecimiento siempre va a comprar el que tenga más efectividad en el momento. Y eso hace que compremos harta clorhexidina y poquita povidona entonces. ¿Ya? Bien, aquí en todos los pabellones quirúrgicos, chiquillos, ustedes se van a encontrar con áreas bien definidas, llamadas áreas no restringidas, áreas restringidas y áreas semi-restringidas. Y eso me ayuda a mí a saber por dónde yo puedo transitar libremente y por qué áreas no puedo transitar libremente. Eso me enseña a mí qué ropa tengo que usar en cada lugar y hacia dónde puedo ir con esta ropa exclusiva y cómo puedo salir al exterior, con qué ropa puedo salir. Ya es un aprendizaje que se hace en directo.
Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que el área no restringida es el área administrativa. Siempre hay oficinas en los pabellones. Ya estas oficinas pueden ser de admisión, donde se reciben documentos, ahí está la secretaria, ¿cierto? Ahí están las oficinas del médico jefe del pabellón, que generalmente es un anestesiólogo o un especialista. Y también está el área de la enfermera supervisora, la oficina. Eso sería un área donde la gente podría transitar de una manera más libre, me refiero a libertad de vestuario, ¿ya? No es que cualquiera se pueda meter ahí, sino que es en relación a cómo yo me tengo que vestir. Pero estas áreas también tienen restricciones porque están delimitadas, siempre uno mira al suelo y hay algunas barreras que son unas cintas que me marcan a mí una alerta y me dice, a ver, voy a preguntar, ¿puedo pasar para allá? El área semi-restringida está en la mitad de las dos áreas. Entonces, si yo vengo de mi casa y tengo que ir al pabellón quirúrgico porque soy el arsenalero, tengo que venir obviamente por el área no restringida, ¿verdad? Y me tengo que meter hacia el área semi-restringida porque ahí, si se fijan, están los vestuarios, los vestidores, los baños, por ejemplo. Entonces yo me cambio ropa ahí en ese lugar y ya no puedo ir afuera. Ya no puedo volver afuera. Yo solamente me cambio porque voy a ingresar al área restringida, donde están los pabellones, la zona de almacenamiento del material estéril, sus cajas quirúrgicas. ¿Ya? A todo esto ustedes van a construir sus propias cajas quirúrgicas. Van a hacer sus instrumentales. No escucho nada. Ruth Saavedra dice que no me escucha nada. Bueno, para los que no me están escuchando bien y me están escuchando entrecortados, quiero decirles que esta clase va a quedar grabada, ya, para que no estén preocupados. Y esta explicación que yo he ido dando durante la clase les va a poder servir después de réplica para que la vuelvan a escuchar. ¿Ya? Bueno, en el área restringida, vuelvo a reiterar, están los quirófanos, es decir, los pabellones propiamente tal, que pueden ser hartos. Por decir algo, nosotros acá en la provincia de Arauco tenemos pabellones que son de 2 o 3 quirófanos. En cambio, hay hospitales donde ustedes van a encontrar 12 o 20 quirófanos. Estamos hablando de ciudades más grandes, ¿ya? En este mismo sitio, en este mismo lugar de donde están los quirófanos, muy cerquita de ahí, tendría que estar la zona del almacenamiento del material estéril, porque mientras operamos, necesitamos tener acceso a cualquier elemento que se haya olvidado o que se necesite durante la cirugía y que se descubrió esa necesidad porque estábamos operando y hay algo inesperado y entonces el médico pide algo y usted tiene que ir ahí con la misma ropa que tiene. Por supuesto, el que sale es alguien que no se pone ropa estéril para estar dentro del quirófano, porque esa gente no sale nunca más hasta que termina la cirugía. Pero sí los otros pueden salir, por los enfermeros, los matrones, los pabelloneros, los de anestesia pueden salir, ¿ya? Y el resto se queda ahí. Los que están al lado de la área quirúrgica, están resolviendo el paciente, que es el arsenalero y los cirujanos, ellos no se pueden salir del pabellón hasta que termine el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Eso. ¿Dudas sobre esto, chiquillos? No, profesora.